Hola amigos de Rock and Pop, estamos acá con Gonzalo Yáñez, músico, cantautor, productor, más de 20 años de carrera en nuestro país. Su disco más reciente, La Energía, se lanzó en agosto de este año y el 9 de noviembre lo presentará en el Teatro Nescafé de las Artes. ¿Cómo Primero estamos, que querido? todo, Gonzalo, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento. Ya pronto se viene encima la fecha, con muchos ensayos, muchas entrevistas. Acabamos de sacar una sesión que me tiene muy contento, junto justamente a los amigos de Jack Daniels que me apañaron en la idea de hacer una sesión en vivo en el estudio del disco nuevo, que para mí era súper importante. Eso es lo más reciente, salió ayer. Buenísimo. Ayer fue o antes de ayer, bueno, pero ya está ahí disponible. Y era importante porque este disco es un disco, a diferencia de mis discos anteriores, bastante sintético, Claro. como muy de cajas de ritmo, Lean, Drum, 909, mucho sinte, muy ochentero como en la Sí. estética. Tiene algo Entonces, retro. entonces para mí era importante que tuviera también su versión viva, ¿cachai? Claro. Como la versión de la banda tocando, que le da Transportar otro... esos sonidos más del estudio un poco Claro, también pues aparte al yo soy de entendido. banda, yo toda la vida he tocado en formato banda tradicional, bajo, batería, guitarra, tipo formato Beatles, ¿cachai? Entonces, transportar eso a la banda también era un desafío y dejarlo plasmado para que la gente también tuviera idea de cómo ese disco vive siendo tocado, ¿cachai? Por supuesto. Bueno, hablemos un poco del disco. Felicidades por este nuevo disco, Muchas La gracias. Energía. Es tu primer disco, si no me equivoco, en cerca de 3 años. Sí. ¿Cómo fue el proceso de creación y hace cuánto tiempo llevas con estas canciones trabajándolas? Mira, la verdad que me tomó harto tiempo entre el último disco a porque yo creo, soy un fiel creyente, para mí los discos son muy importantes, como yo crecí escuchando discos. Lo que a mí me marcó en mi vida han sido, más que cualquier otra cosa, los álbumes. Me acuerdo, no sé, por citar uno, a los 14 años, un poco más chico, cuando escuché el Nevermind, por ejemplo, por primera vez, era muy necesario, no sé con qué disco generacional sería como para ustedes, algo, no sé, me pasó también con el Is This It de los Strokes, un poquito más adelante. Claro. Discos de esos que los escuchabas cuando era muy chiquito me pasó, por ejemplo, con El amor después del amor de Fito Páez. Me pasó con los Beatles cuando escuché la primera vez que escuché, que vi la película Yellow Submarine, fui a escuchar el disco que estaba en mi casa y toda esa banda sonora que aparte es increíble porque ese no es un disco de estudio, sino que es un compilado de varias cosas, pero era un disco y tenía toda la parte como instrumental, era como meterse en un mundo que te cambia la vida y uno tiene la pretensión, por más que no se pueda comparar, digamos, y tampoco sea la idea, uno tiene esa pretensión de que un disco le pueda como de alguna manera llegar de esa forma a alguien. Que sea un cuerpo de trabajo completo, no solo como recopilación de canciones. Finalmente. Y soy de la idea, por eso vuelvo, de que para que eso suceda, por lo menos en mi caso, tiene que tener un significado ese disco. Tiene que tener un porqué, tiene que tener un momento de la vida. Ojalá sea una etapa de tu vida reflejada en un disco. Y como uno no tiene etapas de la vida cada 6 meses, ni cada un año, las tiene cada más tiempo, supongo que atento contra los tiempos del algoritmo y de la velocidad y de la ansiedad. Porque claro, hoy por hoy está el famoso FOMO de decir, bueno, me callo 3 años y me quedo afuera. Estamos viviendo igual en una era del sencillo. Sí, claro. Yo creo que lo que mencionas tú, nosotros quizás somos la última generación en la que el disco era más protagónico que el sencillo. Ahora estamos muy en el que el sencillo... Pero yo quiero creer que eso va a cambiar y va a volver. Yo tengo muchos amigos, gente, sobre todo gente chica que está buscando discos y que tiene CDs, que colecciona, empezó a comprar CDs de vuelta. Y creo que hay algo ahí. Y bueno, como les decía, en realidad, este disco busca traducir en música y en concepto una etapa de mi vida que, si la tengo que describir, podría, para generalizar, decir que tiene mucho más que ver con preguntas que con respuestas. Estoy en un momento de la vida de poca claridad de respuesta y también creo que es mucho más interesante no saber que tener la razón, ¿cachai? Y las preguntas a veces te traen de vuelta un conocimiento mucho más amplio. Cuando vos tenés una respuesta corta y a todo tenés algo que decir, me parece que uno se está cerrando en vez de abrirse a lo que pueda recibir de una conversación, de una discusión. Yo prefiero en este momento de mi vida no tener razón y también prefiero hacer preguntas que decir las respuestas. Y que obtenerlas incluso, ¿cachai? Y eso te quería comentar un poco, porque estás escuchando el disco y claro, es un disco como tú mencionabas, con elementos retros, con muchos synths, y uno suele asociar los synths y la música
ochentera un poco con esta música más positiva. Sí. Y si bien hay de eso, también es un disco súper personal, íntimo, Sí. muy reflexivo. ¿Cómo te ha servido también la creación de este disco y ese contraste un poco entre los ritmos de la música y también las letras? Está bueno, muy bueno lo que me comentas, porque este es un disco que yo por un lado, se llama La Energía porque yo también creo en lo energético, sin ser un loco de la energía, hermanito, ¿no? No por ahí, ¿cachai? Pero sí creo en las energías, creo en el impacto de una persona sobre otra, creo en las cosas que se van de alguna manera conduciendo, Claro, como de manera natural, ¿cachai? Y este disco como que se fue vislumbrando de una manera también como súper casual, en el sentido de que empezamos a grabar cajas de ritmo porque no había un batero, porque estábamos grabando en un home studio con Diego Peralta, con quien hicimos el disco, y dijimos, bueno, aprovechemos que no hay baterista y hagamos esto que nunca hice. Y esas baterías, esas Slim Machine, esas 909, que son baterías muy usadas por Prince, por todos en los 80 en realidad, desde Charly García hasta Ajá o Tok Tok o cualquiera que se te ocurra de esa época. Y eso nos condujo a una estética que no estaba pensada, digamos. Fue como que, bueno, tenemos esto con estos elementos y se fue como, de alguna manera, vislumbrando un sonido más New Wave, claro. porque empezaron los sintes, las guitarras a tratarse también de una forma que tuviera que ver como con esos sintes y ese tipo de sonidos de caja y de bombo. Entonces eso empezó como a vislumbrar un sonido que después me di cuenta que tiene mucho que ver con el sonido de mi niñez. Y de esa niñez, viste, cuando uno es niño, la música que escucha te gusta y no sé, te gustaba Michael Jackson y uno no analizaba, puta, esto es, me gusta, no me gusta, como que uno cuando es niño no necesita tanto pertenecer, como que uno a la adolescencia empieza como a, de alguna manera se pelea con la música de la niñez y empieza como a definir sus gustos, puta, me gusta, no sé, Pixies, Nirvana, lo que me pasó a mí, después te gusta el Britpop o como que sentís que necesitas pertenecer a algo y te peleas con esa música de antes, esa música no, comercial, no sé, lo que sea. Como de complejizarte también. Sí, y más que nada de encontrar tu nicho, de encontrar un lugar de pertenencia, ¿cachai? Y en este momento de mi vida también siento que como que esa música, no sé, pues siempre pienso en la canción de Never Ending Story, de La Historia Sin Fin, que es un temazo y que nada, mucho tiempo seguramente ese sonido me parecía, y ahora como que lo vuelvo a escuchar y como que me reencanté con toda esa música que mucho tiempo bastardié. Los 80 fue como que era una música que no me interesaba sonoramente. Y ahora me reconcilié con eso, digamos, ¿cachai? Entonces desde ese lugar también tiene una cosa medio melancólica el disco. Como una melancolía, pero en positivo. Hay algo nostálgico también. Nostálgico, pero no como hoy los tiempos de antes eran mejor. No, pero como una cosa como de, en el fondo, la línea de la vida es eterna y es infinita y el pasado es el presente también. Bueno, y muchas cosas son circulares también. Los mismos gustos que teníamos de niños vuelven a nosotros. Es absolutamente así. Volvemos a escuchar una canción que hace mucho no escuchábamos y nos volvemos a enamorar de esto. Total. Y la música tiene eso, además, que te transporta a momentos y yo lo vivo mucho también con el repertorio viejo mío, tipo con Volvemos a Caer, me doy cuenta que es una canción que para mucha gente, por decir algo, lentamente, gente que me dice, loco, con esa canción, no sé, empecé a salir con mi pareja o nos casamos con tal tema o, bueno, este tema me deja para la cagada porque me acuerdo de... Y todo ese tipo de cuestiones que tiene la música son increíbles. Yo siempre que escucho un disco le pongo mucha atención a la primera canción, porque siempre me causa curiosidad cómo esa decisión de elegir la primera canción. En el caso de La Energía tenemos a Konichiwa, que es un tema como muy, lo que te decía, de retro, pero también muy del pop actual, que yo siento que también tiene algo muy retro. ¿Cómo fue un poco en tu caso elegir esta canción y por qué quisiste que esta fuera la carta de entrada también? Mira, está buenísimo lo que decís, porque para mí, pese a todo esto que estamos hablando, para mí el disco igual tiene un lenguaje súper actual. Sí. No, para mí igual es un disco que no está exento de, qué sé yo, del pop, más pop, como puede ser el sonido de gente como Daft Punk o Dua Lipa, o como la cosa más sintética para bailar, pero también como bandas más indie, tipo, también Tame Impala está ahí, ¿cachai? Claro. El sonido strokeano está ahí. Esta canción para mí es como una cosa, tiene una cosa medio Strokes. Sí, como el riff, sí. Pero al mismo tiempo es una canción que está todo el tiempo como medio como en esa onda, pero cuando llega el coro yo quería que generara un contraste. No quería que fuera un coro como que quedara perdido en la dimensión desconocida, sino que el coro
hace una cosa que es lo contrario a lo que pasa con la lógica en general de las canciones, que es que el coro es más grande que... Claro. Acá el coro como Acá que empieza baja una un poquito. conversación, como parece que es verdad, que no hay dos sin tres, pari papi, y empieza como una suerte de diálogo que me parecía atractivo y también me parecía cringe. Y eso me parecía que estaba bueno. Es Hay medio que como, abrazar el cringe. sí, Yo siento hay que la abrazar el gente cringe. le tiene demasiado miedo al cringe. Aguante el cringe claro, como no te, ay, loco, y cuanto más cringe te dé, mejor. Y la canté, cuando me acuerdo cuando lo canté, lo quería cantar bien, así que fuera como esa weá que te da como entre frío y parece que es verdad, todo bien comprimida la voz y que se escuchan como la... Bueno, en mucho de la música ochentera yo creo que a veces la gente se alejaba un poco porque está este elemento como medio de cringe, de cursi, Sí, que la gente reniega un poco, pero yo creo que es claro. súper importante también. Puta, yo toda la vida, todas las cosas como cursis en términos de música, por ejemplo, si vamos a los 80, una banda como Alphaville y un tema como Forever Young, ponele, Claro. que es súper just for a while, es súper emotivo y podría alguno darle monos. Yo me lo vacilo, me Sí. súper comprometo con Son ese film. canciones que quizás, claro, a veces uno se ríe, pero en el momento, no sé, escucharla en un concierto es imposible como no emocionarse con toda la gente cantando. Imagínate, forever young, I wanna be forever young. ¿Quién puede? No, el que no Sí. vibra con eso La verdad. se tiene que ir a hacer ver. Oye, hablando un poco de este pop más actual, pero también un poco retro, acá tenemos mucho de ese pop chileno también y tenemos colaboraciones de grandes referentes acá en el disco. Muñeco Vudú con Cristóbal Briseño fue uno de los sencillos que lanzaste antes del disco. ¿Cómo nació esta colaboración? ¿Cómo el proceso de crear una canción con alguien como Cristóbal Briseño? Mirá, la verdad que la canción yo ya la tenía y cuando la grabamos quedó como en un mood como medio primaveral. A mí yo quería que tuviera como una sensación un poco brasilera, como medio como esa cosa reposada y como esa cosa como de flores y de olores, como de pastito y cosas y olor a comidas, ¿viste? Y como que hablaba como de una situación idílica y también como una cosa medio, para mí tiene una referencia muy clara como a Smooth Operator de Shade. Sade. Y como que tenía como un rollo, me gustaba, y cuando la hice, la grabé, dije, loco, este tema me gustaría que lo cante Cristóbal. Es muy amigo Cristóbal de Diego Peralta, que es el productor, que también trabaja con él. Y con Cristóbal ya nos habíamos topado unas cuantas veces, me cae increíble, me gusta que es un loco muy frontal, dice las cosas, va para adelante, es muy serio para trabajar, es muy bueno lo que hace. Yo encima tenía su disco El dolor crece en el auto y a mi hijo le gustaba mucho un tema en particular, le gustaba el disco, pero entonces me pareció que era una buena colaboración y nunca habíamos hecho algo musical, entonces lo invité. Lo mismo se da con los otros casos, por ejemplo con los Denver, la canción es una canción muy synth pop. Esa canción me recordó un poco lo que tú mencionabas, como de Never Ending Story, como ese tipo de balada. Déjame darte la mano, sos la primera persona que me lo dice, pero absolutamente. Yo me imaginaba arriba de Falcon, ¿viste? Del perro que vuela. Sobre todo cuando dice, quiero que vivamos la fantasía, mirarte de frente. Sí. Esa parte es como muy así, me lleva a ese lugar, ¿cachai? Algo muy cinemático también. Muy cinemático y como pixeleado, ¿cachai? Bueno, y cuando terminé la canción también me pareció que los Denver con ese timbre que tienen tan suavecito y tan soft, que muy lindo, me parecía que le podían dar como aún un poquito más de delicadeza a esa canción. Y así fue. De hecho, me encantan los feats del disco en general. Y la otra Flor es Alegría, que es una artista que descubrí hace relativamente poco y me encanta. Tiene un EP que se llama Borracha y Sola o Curá y Sola, que es una maravilla. Y ahora, de hecho, ella va a estar en el show y no solamente va a estar como invitada, sino también va a ser parte de la banda en el disco nuevo. En toda la parte del disco nuevo ella va a estar ahí como parte. Bueno, tú mencionabas que tú eres de la generación que creció musicalmente como en banda. ¿Qué tan importante es para ti como el proceso colaborativo, ya sea con este artista invitado o también al momento de grabar la música con una banda? Mira, en este caso el disco lo grabamos todo entre Diego y yo prácticamente. Guitarras, bajos, secuenciamos las baterías juntos. Fue un disco como que no tuvo esa participación. Yo creo, y a mí, por lo menos esto es algo que a mí me pasa, en el momento creativo yo soy muy solo. En el momento creativo y de la gesta de esa idea, llevar a la práctica la idea de la canción que te nació en tu cuarto con una guitarra, llevarla al estudio y tratar de transmitir ese gen a la canción,
Yo creo que eso es un proceso, en mi caso, muy para mí. Muy Si yo empiezo a meter gente, se me empieza a ir de las manos, porque cada quien interpreta a su manera. Para mí, la fase que es fundamental de la banda es la fase, una vez que el disco está grabado, cuando entran. Porque ahí igual entran y pasa lo que pasa en la sesión de la energía de Jack Daniel Session, que pasa eso, que de alguna manera la banda ahí le da otra lectura, otra interpretación, otro feeling, tiene otro rollo, ¿cachai? Y mi banda son mis amigos. Yo tengo la suerte de que los locos que tocan conmigo son locos que elegí desde muchos puntos de vista. No solamente toca bien, conoce todas las cosas que hay que conocer, toda la discografía de los Beatles, escuchó a los Ramones, escuchó, no sé, que entiende, si le decís esto más Velvet Underground, claro, te entiende, o un weón que maneja el lenguaje que uno, no, esto que se llama guitarra más Graham Coxon, no sé, por cosas como que parece que manejamos los que nos gusta mucho la música, pero hay músicos que no lo manejan, claro, y estos todos entienden. Están en un mismo mapa como de referencia. Claro, porque yo aparte que siempre he sido pop, pero a mí la música que me gusta y que he escuchado que es pop, porque todo esto que estamos hablando, para mí, no sé, The Cure es una banda pop por excelencia, ni que hablar los Beatles, ni que hablar, no sé, los Bee Gees, pero siempre abordados desde un lugar, una balada si la vamos a hacer, hagámosla abordada desde el lugar Elton John, Billy Joel, ojalá Lennon, desde ese lugar, desde ese lenguaje, desde el lenguaje del rock and roll de alguna manera que tenga cierta maldad, que no quede como pop solamente buena onda y lucecitas, sino que tenga como que tenga un fondo, ¿cachai? Bueno, La Energía llega cerca de 20 años de tu primer disco en solitario, un sexto disco que no es algo sencillo de hacer en una industria nacional. Cuando llega a este punto, ¿es más sencillo hacer un disco hoy que hace 20 años? ¿Hoy es más difícil? ¿Cómo es en tu caso? Qué pregunta. Es mucho más fácil desde el punto de vista de la infraestructura, porque antes, por ejemplo, mi primer disco solista, el de hace 20 años, lo grabé en Estudio del Sur, con no sé cuántas horas de estudio. Nos pasábamos todo el día jugando al ping-pong. Era épocas donde el sello ponía plata para que vos fueras a divertirte al estudio y de paso grabaras un disco, ¿cachai? Había catering, cosas que para un artista cuando en estos tiempos, que es todo más independiente, cambia. Claro. Y aparte hoy es más accesible, nosotros nos podemos juntar en la casa de uno de nosotros y seguro alguno tiene un sistemita para grabar, desde GarageBand o lo que sea, ¿cachai? Cubase o lo que sea, y te podés grabar a vos mismo y a un nivel alto. Después, este disco, por ejemplo, se grabó en un home studio, que en realidad es un estudio a toda raja, es el de estudio subacuático de Diego Peralta, pero después igual me fui a un estudio con David Gómez, que tiene una infraestructura un poco más grande para cantar, con un Neumann, un micrófono como de alta gama, mezclar ahí, de repente regrabar alguna guitarra que queríamos que tuviera como otro tipo, como que está, igual pasamos por un proceso un poquito más, digamos, como parecido a lo de antes, pero toda la primera parte la hicimos muy artesanalmente y eso es bacán. Ya después, en cuanto a lo creativo, supongo que uno, a medida que va pasando el tiempo, pierde frescura y gana experiencia. Entonces ahí como que de alguna manera la frescura se empieza como a alejar, pero la experiencia empieza a ganar terreno y esa experiencia te hace tomar decisiones. Ya te equivocaste mucho, entonces sabes qué cosas funcionan más o menos, qué cosas no te gustan. Ya como que estás más definido en cuanto a lo estético y todo eso. Pero claro, la frescura de los 20 años no vuelve nunca más. Por ejemplo, tú antes mencionabas que ahora te podías dar como este tiempo para crear también. Sí. Cuando partiste, ¿sentías más un sentido como de urgencia de sacar y lanzar música? Yo creo que a mí me pasó una cosa muy loca, que fue que yo saqué el primer disco cuando me acuerdo, que era mi primera banda, salió, y yo quería que le fuera bien, ese es un disco que fue pensado, yo estaba en cuarto medio, entonces yo estaba pensando en hacer un disco que fuera muy efectivo a nivel como de que le pudiera gustar a mucha gente, que fuera ojalá lo más mainstream posible, porque yo tenía que con ese disco decirle a mi vieja y a mi familia, loco, me voy a dedicar a esto, ¿cachai? Entonces tenía que funcionar. Y así fue, salió, tuvimos la suerte de que Carlos Fonseca escuchó esos demos, quiso ser mi manager, el loco era el fan número 1 de esa banda, y él impulsó el contrato con una discográfica, él fue el que agarró el disco y lo llevó. Entonces ese comienzo para mí fue como, mirá qué bueno, lo tomé como algo natural. Después saco mi primer disco solista, me separo de esa banda, también
con Warner y también con mucho apoyo, y también le fue increíble con A mis 20, Volvemos a caer, No me lo pidas, canciones que sonaron un montón. Empecé a componer también para otros artistas en esa época y hice un disco, mi primer disco que produje y compuse, que era un disco mainstream también, que era para María Jimena Pereira, fue un golazo, triple platino, no sé qué. Y después me invitan a tocar a Los Prisioneros. Entonces todo ese primer impulso yo dije, muy potente todo. Y muy potente, y yo también dije, la vida es esto. y claro, y después me di cuenta de que sin rigor, claro, el impulso inicial me permitió que todos estos, digamos, casilleros se llenaran. Pero después tenés que darle continuidad. Es como un jugador de fútbol, po. Le puede ir bien en un campeonato, pero lo importante es mantenerte tipo 15 temporadas en ese nivel. Ahí es donde empieza el tema complejo. Pero bueno, me equivoqué un montón, dejé tirado, por ejemplo, mi primer disco solista lo dejé tirado porque me fui de gira con Los Prisioneros 6 meses y no volví a Chile, y Volvemos a caer, estaba acá sonando en todos lados todo el tiempo, y no había artista detrás. Ese tipo de decisiones son decisiones irresponsables y que hicieron también de alguna manera que mi carrera fuera una carrera poco sólida. Yo nunca fui como, soy... De partida no me gusta tomarme en serio, por ejemplo. No me gusta la gente, a mí no me gusta, la gente no me gusta, a mí no me acomoda tomarme en serio. Creo que la vida y el mundo es bastante... La vida no somos nada, primero que nada somos un granito de arena, importante, pero un granito de arena al fin. Y el mundo es un disparate, un caos, las prioridades son otras, no es la música, no es el arte, ojalá, estaríamos mucho mejor. Entonces, desde esa comprensión, tomarse en serio y que lo que tú opinas sea como, no, porque yo creo que... Todo eso a mí siempre y mi música es mi música y yo voy y me creo... No, me cuesta eso. Es un weón como me ven, así, tranqui. Y eso también es contraproducente porque no es que no me la crea, me la creo, pero no quiero tampoco convencer a nadie ni hacerme el nada. Soy lo que soy nomás, ¿cachai? Bueno, además que estos grupos entre los 90 y 2000 de la música chilena, yo siento que vivían de forma muy intensa. Sí, la forma en la que hoy estábamos hablando de los Guns N' Roses con unos amigos. Estamos escuchando ahí el Appetite for Destruction en el auto. Porque no me acuerdo por qué. Y hablábamos de los Guns y decíamos, loco, pensar que estos locos en el 87 salió ese disco. Y después de eso, loco, hasta el 92 que sacaron los Use Your Illusion, vivieron, loco, se metieron siempre todo para adentro, ¿no? Loco, no paraban, eran los reyes del universo. Y loco, qué difícil también bancar esa. Así está el pobre Axel, me ha hecho bolsa. Muchos de mi generación probablemente te conocen quizás más como compositor. Sí. Escribiste canciones de serie adolescentes, también ayudaste al inicio de la carrera de Dennis Rosenthal. ¿Cómo recuerdas también esa época como compositor? ¿Es distinto ese proceso de componer para mí que componer también para otro artista? Yo cuando compongo para otros trato de que sea en otra... Ojalá que se salga, que esté muy lejos de lo que hago para mí. En el sentido de que tenga otros objetivos, por ejemplo, no sé, por decirte, se voy a escribir cuando a Mango tenía un objetivo adolescente, no sé qué, y eso me permite como de alguna manera disociar mi realidad con otra, y eso me abre la cabeza y me permite explorar una cosa distinta. Lo mismo con Jimena Pereira, o una hueá como de canción romántica internacional. También me interesa. Por ejemplo, hice un tema ahora hace poco para la Combo Tortuga. Buenísimo. Y me interesa, porque es cumbia, es algo que yo no haría. O no. Suenas como tu zona de confort. Igual. Claro, y sobre todo que no sea mi zona de confort porque lo puedo hacer. He desarrollado un oficio para componer, pero sobre todo me interesa como explorar cosas que no haría para mí, ¿cachai? Lo hago hace poco me junté con la Princesa Alba a componer para un disco nuevo. Y ese tipo de cosas me llaman. No sé si me llamaría tanto trabajar y producir un artista que sea de mi onda. O que sea un cantautor con guitarra que le guste. Para eso no me llama. ¿Cachai? Claro. Bueno, y el año pasado también se cumplieron 20 años de Manzana de los Prisioneros. Sí. Un disco en el que tú, estuviste con la guitarra, haciendo las voces, fuiste parte fundamental de ese disco también. ¿Qué recuerdos tienes también de esa época y qué significó también para ti ser parte de la creación de ese disco? Fue increíble, fue muy casual eso y fue muy lindo que se diera así. Yo andaba con los demos de mi primer disco solista, que era el homónimo, que tiene Volvemos a caer, A mis 20, esos temas que mencionaba, y lo dejé en Warner y dije, por favor, alguien que se lo haga llegar a Jorge González, que justo la vuelta de los Prisioneros había sido en Warner. Y a los 3 días, sin saber nada, me suena el teléfono, era Jorge, me dice, hola, soy Jorge González, le digo, hola, loco, qué gusto. Me encantaron tus demos, loco. Vente para la casa.
me voy para su casa. En la casa, él no terminó produciendo mi disco, lo terminé produciendo yo, pero sí pasó a la inversa. Yo me empecé a meter mucho en el disco que estaba haciendo él, porque él lo hizo muy solo. Ya se había ido Claudio y Miguel no iba tanto al estudio, entonces yo me volví como el partner de Jorge, grabé guitarras, hice arreglos de cuerdas para algunos temas, estaba muy presente. Fue tanto así que al final, cuando el disco ya sale, Jorge me dice, bueno, tú tenés que unirte a la banda porque este disco tocaste las guitarras, cantaste, o sea, no podés no estar. Y ahí se me generó mi primer, digamos, conflicto de la vida, que fue decidir entre si me iba de gira con Los Prisioneros o si le prestaba atención a mi disco solista que ya había salido. Entonces ahí dije, bueno, uno no lo invitan a la banda más importante de tu país todos los días, lo voy a hacer y voy a tratar de hacer lo otro. Encima era un momento donde no existían las redes sociales, que quizás hoy sería mucho más fácil ir dándole seguimiento a tu carrera estando en México, o en Estados Unidos o en Canadá. Pero en ese momento era como que te ibas y a lo más llegaba un fax, ¿viste? Un fax no, pero un mail, ¿cachai? Y entonces fue como que, de hecho, tanto fue así, es una historia muy buena. El tema, Volvemos a Caer, empieza a sonar y lo ponen en una teleserie y llamaban a Warner, loco, que venga a cantarlo al programa tanto y no sé qué. Y yo no estaba, entonces como que iba Benjamín Vicuña. Yo siempre cuando lo veo le digo, iba él y como que hacía que lo cantaba. ¿En serio? Como en 4 programas, eso sí. Eso me lo contaron, yo no lo supe. No, lo supe mucho después. Y lo cantaba él. Una pelada de cable, imagínate qué bizarro, loco. Pero eso hizo como que la gente dijera, weón, me encanta esta canción, pero ¿quién es el artista, por ejemplo? ¿Dónde está? Lo queremos llamar para que toque en el festival tanto, no está, no existe. Era un weón que estaba en México comiendo tacos y tomando tequila, mezcal. Entonces, claro, ese tipo de cosas disociaron mucho también mis canciones de mi cara, por ejemplo. Y ese tipo de cuestiones, hay mucha gente que conoce mis canciones y pero no sabe que soy yo. Me pasa un montón. Claro. No sabía que ese tema era tuyo. Lo cual, por un lado, en términos, digamos, económicos, es nefasto, porque el weón que le gustan mis canciones puede no llegar a mí y quizás no sabe cómo buscarme, por ejemplo, o también, pero también tiene algo bonito, que es algo en lo que yo creo, que es que la música es mucho más grande que quien la canta y que el artista, y que la música trasciende. Pasa con canciones que no sabemos de quién son y que son inmortales. Si eso puede llegarme a pasar con una canción como Volvemos a Caer o con cualquiera, me da lo mismo. Puta, yo creo que ahí se hace, como que se cierra como el círculo de lo que yo pienso que está bien también. ¿Cachai? Hace unos meses comentabas en algunas entrevistas que habías tenido una especie de distanciamiento con Jorge González, con quien, bueno, han sido colaboradores por muchos años. Recientemente muchos nos sorprendimos en una nueva entrevista de Jorge González de verlo bastante bien, hablando sobre música, y nos recordó un poco al Jorge González que todos tenemos también en el imaginario, ¿no? ¿Cómo ves tu relación hoy con él y también de haberlo visto de esa forma? No, estamos en un impasse. Pero un impasse que creo que de alguna manera y en algún momento se va a resolver. Son cosas de la vida, circunstancias de momento. La salud de Jorge, por más que está mucho mejor y me alegra mucho, yo creo que en algún momento vamos a tener una instancia para hablar, no tengo dudas. No tengo dudas porque tenemos una historia demasiado grande juntos. Yo no solamente toco en Los Prisioneros, toqué también toda la vida con él, en la banda que armó solista después, con el Peter Piedra, con De la Selva, con mi hermano. Entonces, tenemos historias demasiado grandes como para que esto termine así. Entonces, yo creo que quiero creer. No es nada terrible, no es nada que yo no soy rencoroso, no pasó nada como para... Nada, la vida sola se encarga de acomodar ahí las cosas. Sí, yo creo que a todos nos dio como esa esperanza de volver a ver a Jorge González en vivo y de verlo a ustedes dos también juntos, también estaría buenísimo. Puta, sería hermoso, Rey, ¿qué te puedo decir? Ojalá. Nunca se sabe, loco. Bueno, hablemos un poco del concierto del 9 de noviembre en el Café de las Artes. Sé que ya hay artistas anunciados que te van a acompañar ese día. Denver, Canal Magdalena, Cristóbal Briseño. ¿Cómo estamos preparando esto? Mira, lo estamos preparando con mucha expectativa, con mucha responsabilidad. Para mí es la primera vez que hago un teatro de estas características y para mí significa hacerme cargo de todo esto que estamos hablando, de todos estos años de carrera, que si bien quizás, por no tomarme en serio, como les decía, es una forma quizás es más para un psicólogo, pero quizás de alguna forma es la manera que tengo de escaparle a cierta cosa que no me gusta, que es como no tener tiempo, por ejemplo. Cuando yo, por ejemplo, una vez me fui a México a vivir porque firmado por EMI México y por Ocesa y Westwood, y fui 6 meses y me volví y dejé a todo el mundo pagando, y eso fue una de las decisiones que de alguna manera me autosaboteé. ¿Okay? Una oportunidad que cualquiera se quisiera.
Y no, como que no estaba dispuesto a tener una vida lejos de mi familia o lejos de mis amigos. Como que yo hago música y la forma en la que la hago me encanta, que es como cuando me sale, me puedo esperar entre un disco y otro, el tiempo que crea necesario, como que me gusta vivirlo. No tengo pretensiones ni de millonario, ni de estrella de rock, ni de nada así. Las pretensiones mías son estar con la gente que quiero, pasarlo lo mejor posible, estar acompañado en esta vida solitaria, ¿cachai? Entonces, desde ese punto de vista, este show sí viene como de alguna manera, es como todas esas como cosas que quedaron, prendas de ropa que quedaron por el camino, como juntarlas, hacer este show, haciéndome cargo de eso, hacer un recorrido por estos más de 20 años ya, darle mucho énfasis al disco nuevo, ojalá convocar a toda la gente que me sigue desde siempre, que gusta de mi música. Es un show que me tiene muy contento. Y los invitados también, invitar a Canal Magdalena para mí está bueno porque es la primera banda que yo empecé a seguir. Yo seguía a Canal Magdalena y a los Santos Dumont cuando llegué a Chile. Era chico, tenía 14, ponele, me iba a meter a los 14, no sé cómo me dejaban entrar y me vendían hasta copete. Era otra época. Y esas bandas, y los Canal Magdalena fueron la primera banda que nos invitó a tocar, a abrir sus giras, cuando estábamos en No Me Acuerdo. Entonces, desde ese momento, como que para mí son gente muy querida, y como los vi que volvieron con Sued, dije, que invitémoslos. Sí, los quiero mucho. Pelado Arroyo, cantante de Canal, es un tipazo. Es una banda igual que tiene, para los que nos gusta el Britpop, es una banda legendaria para nuestro país. Es como para mí un referente y amplio también, porque después hicieron baladas italianas. Es una banda como muy, muy interesante. Bueno, y para alguien que no ha ido antes a un concierto tuyo, ¿qué pueden esperar de un show de Gonzalo Yáñez? Algo muy orgánico, algo que no tiene la pretensión de un espectáculo. Mira, yo creo que un espectáculo está más ligado como a lo gimnástico que al arte. A veces un espectáculo de músicas se parece más a una apertura del Super Bowl que a una web artística. El arte no tiene por qué ser despampanante. Esto se lo escuché a Daniel Melero y me pareció muy interesante. El arte puede ser pequeño. El arte tiene pliegues, tiene más lecturas que solamente la weá como gimnástica del baile, de las luces, que la raja, que es algo que estamos muy acostumbrados hoy. Pero yo creo que un show tiene que tener como una intimidad, por lo menos para mí, transmitir lo que soy, que la gente se conecte conmigo. Eso va a pasar, eso pasa siempre. Yo siempre trato de dejar algo. Cuando estoy acá, vengo con ustedes, yo quiero dejar algo en ustedes. Y también ustedes dejan algo en mí. Y esa es mi manera de vivir. Entonces va a encontrarse con ese planteamiento, no un huevón lejano, sino un huevón que está cerca, literalmente, y también desde el lugar más poético. Y así, un show repasando las canciones, con una banda increíble, con grandes invitados, con mucho respeto por la música. Por ahí va. Bueno, lo bueno es que es un recinto súper apropiado para ese tipo de hermoso, shows, hermoso. Va a estar muy lindo, sin duda. Así es. Ya lo saben entonces, Gonzalo Yáñez se presenta el 9 de noviembre en el Teatro Nescafé de las Artes, presentando La Energía, entradas disponibles a través del sistema Ticketmaster. Por favor, Gonzalo, una invitación para los estudiantes de Rock and Pop. Es muy lindo estar acá en la Rock and Pop, porque esta fue la primera radio que me tocó en mi vida, en el año 2001, una canción que se llamaba Fanática de mí, que en este momento la toco y parece un tema rockero. En esa época era lo más popero que había. Muy loco. Bueno, invitar a todos los oyentes que están del otro lado a este show. Va a ser un show realmente hermoso, desde todo punto de vista, escénicamente, a nivel de tocada, de banda, de invitados, un recorrido por mi carrera. Las invito a los que me perdieron la pista, o a los que la empiezan a encontrar ahora, a que vayan. Y a los que me escuchan de siempre, eso ya sé que van a estar. Así que un beso grande, un abrazo, los espero. Buenísimo, muchas gracias, Gonzalo, todo el éxito, ahí estaremos atentos. Muchas gracias, querido. Me lo pasé súper bien conversando. Muchas gracias, Gonzalo. Gracias.